forma muy larga nomás, es bastante ampulosa, pero lo que nos corresponde en reumatología, chicos, porque la artritis reumatoidea también afecta la parte sistémica. Entonces empezaremos, chicos, como hemos dicho, un cachito, a ver, vamos a poner mi... Entonces, hoy vamos a hablar sobre artritis reumatoidea. Hemos dicho artritis significa es una inflamación, ya, de una articulación, por eso itis, artritis, inflamación. Ya, reumatoide, como su nombre ya más atrás vamos a ver, es por el factor reumatoide que vamos a repasar más atrás, ¿ya? En cuanto a la definición, chicos, vamos a definir, ya, es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, crónica de etiología desconocida, que afecta principalmente a grandes, pequeñas articulaciones y en forma simétrica, produciendo engrosamiento sinovial, destrucción del cartílago articular y aparición de erosiones óseas que llevan a deformidad articular permanente. Entonces, no se olviden, chicos. Entonces, hemos dicho, artritis reumatoidea es poliarticular, ¿ya? Es una enfermedad inflamatoria autoinmune, que significa que a veces nuestras mismas defensas empiezan a atacarnos. En este caso, empiezan a atacar a las articulaciones. Crónica, de etiología desconocida. Más atrás vamos a pasar, ¿ya? Y afecta a grandes, pequeñas articulaciones, pero siempre simétrico. No puede ser en artritis reumatoidea un solo lado, siempre casi tanto el lado derecho o el lado izquierdo. Y lo más llamativo en la definición es, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, chicos, por ejemplo, la sinovitis. Significa que hay una inflamación ya sin causa alguna y a veces es más de 6 semanas y se inflama. A veces por ese motivo llegan al consultorio los pacientes a consultar. Y nosotros, como en esta enfermedad, como somos ya médicos generales, no vamos a hablar como especialistas, entonces nosotros tenemos que ocuparnos, chicos, por ejemplo, que la artritis reumatoidea, hemos dicho, es un problema ya de la inflamación, pero es un problema erosiva, que significa que deforma ya y también lleva a una incapacidad a todos los pacientes. Entonces, el objetivo de nosotros en artritis reumatoidea es diagnosticar y hacer tratamiento tempranamente para no llegar con nuestros pacientes a esa incapacidad, a esa deformidad, a esa erosión de nuestro paciente, ¿ya? Entonces tenemos que adelantarnos que estos pacientes, aun cuando sean diagnosticados tempranamente, que vivan como nosotros sin erosión, sin deformidad permanente, sin incapacidad, y bien controlados estos pacientes. En cuanto a la epidemiología, chicos, de esta enfermedad, se dice, por ejemplo, a nivel mundial casi es de 0 a 2,1%, pero a nivel mundial el 1%. Así que de 100 pacientes siempre vamos a tener uno o dos pacientes con artritis reumatoidea. Y la prevalencia es siempre, casi se ve, por ejemplo, en mujeres casi versus a hombres 3-1, ¿ya? Y la prevalencia aumenta, chicos, por ejemplo, se ve más diremos, entre la edad de 30 a 40 años, pero esta relación a veces eh, también se iguala entre 1-1 cuando ya es en la edad de ancianos, en la edad avanzada. Entonces, hemos dicho, casi siempre aparece esta enfermedad entre 40, 30, 40, 50 años de la vida, ¿ya? Y también la predisposición genética es 4 veces más en los pacientes, por ejemplo, cuando tienen una artritis reumatoidea. Así que si tienen un familiar con artritis reumatoidea, entonces los hijos o los descendientes casi somos de predisposición de 4 veces más. En cuanto a la genética, chicos, por ejemplo, se ha descubierto casi ya desde el año 1958, ¿ya? Hasta actualmente, ya se ha dicho, por ejemplo, que por ejemplo, este gen, ¿ya? ¿Ya? El HLA-DR4
si está presente en algunas personas, hemos dicho hace rato, son 4 veces más predispuestos a tener la enfermedad de artritis reumatoidea. Y también el HLA, el DR1, ¿ya? Y también por ejemplo, este DR1, este estudio se ha hecho, por ejemplo, en los peruanos, ellos tienen más predisposición al HLA-DR1. Pero a nivel mundial hemos dicho el DR4. También, de acuerdo a la población, por ejemplo, los españoles también tienen un HLA-DR10, los chilenos el HDR9, los árabes el HDR3, en fin, así sucesivamente. Hay algunos estudios que se han hecho a nivel mundial sobre este antígeno leucocitario humano que predispone, ya que predispone a que, diremos, esas personas tengan la artritis reumatoidea con una incidencia de 4 veces mayor, ¿ya? Y también a los gemelos, ya monocigotos, está entre la parte de estos genes, el HLA-DR4, de 30 a 35%. Y en los gemelos dicigotos, el 5%. Cuando hablamos, por ejemplo, en todos los libros, siempre dice es de etiología desconocida. ¿Por qué, chicos? Porque no sé en cuál de los temas hemos hablado. Por ejemplo, la parte genética o la parte de la herencia solamente es un porcentaje. Por decir, ahora hemos visto, por ejemplo, casi 2% nomás está la parte de hereditaria, el antígeno leucocitario de R4, pero a veces eso nosotros, como es multifactorial, ¿ya? Nosotros con el medio ambiente predisponemos a que aparezca, por ejemplo, o desencadenantes que aparezca la artritis reumatoidea. Entonces son aquellas personas, por ejemplo, en los fumadores de tabaco, se aumenta la predisposición eh, de que exista artritis reumatoidea. Las personas que tienen este antígeno leucocitario de R4 igual son predispuestos a tener la artritis reumatoidea. Y también se ha hecho estudios, por ejemplo, en bacterias o virus, por ejemplo, en la boca tenemos estas bacterias, el porfiromonas gingivales, y ellos también tienen un porcentaje cuando se une con este antígeno leucocitario de R4 a predisponer a formar mayor cantidad de anti-CCP, que más atrás vamos a explicar. Otros estudios se han hecho, por ejemplo, hay personas que toman mucho alcohol y también son candidatos, en otras palabras diríamos, a tener artritis reumatoidea. Y también se han hecho estudios en aquellas mujeres, por ejemplo, nulíparas, ¿ya? También son candidatos a tener, por ejemplo, artritis reumatoidea. Hay estudios, por ejemplo, en edad fértil. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, durante el embarazo no les molesta la artritis reumatoidea. Hay, por ejemplo, la obesidad, igual está, por ejemplo, como anteriores clases hemos indicado, por ejemplo, se liberan el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, y esos igual pueden desencadenar para que despierte el HLA y formar por ejemplo, el anti-CCP y formar la artritis reumatoidea. ¿Ya? Hay varios estudios, pero hay algunos, por ejemplo, el café, la cafeína también está indicado, pero hay estudios que otros comparten, otros no comparten. En cuanto a la patogenia, ya hemos dicho, hay que tener un reconocimiento de antígeno, proliferación celular, producción de citocinas, que más atrás explicamos. ¿Ya? En cuanto a la fisiopatología de artritis reumatoidea, como verán, hace rato hemos dicho, hay personas que pueden tener este gen, el HLA, ¿ya? Que está en complejo de histocompatibilidad clase 2, en una parte en la porción. El DR1, el DR4, estos se desencadenan, se activan porque en el medio ambiente, cuando se unen, por ejemplo, la parte genética con el medio, por ejemplo, con el alcohol, con las moléculas del alcohol, con las moléculas del tabaco, o hemos dicho hace rato, por ejemplo, de los virus, en fin, entonces estos desencadenan, se activa. ¿Qué va a pasar? Este antígeno, por ejemplo, con lo que han despertado tanto la parte hereditaria o la parte genética con el medio ambiente, estos linfocitos o las células presentadoras de antígeno, estos linfocitos dendríticas o células dendríticas van a presentar a linfocitos T. Entonces, en los linfocitos T, ¿qué es lo que va a pasar?
ya lo que hemos dicho, por ejemplo, la sinapsis inmunológica, entonces estos van a diferenciarse, van a empezar a formar mayor cantidad de linfocitos TH1 y los linfocitos TH17. Estos linfocitos de TH1, por ejemplo, van a empezar a formar los interferones gamas y los linfocitos los linfocitos TH17 van a empezar a formar mayor cantidad de interleucina 17 y las interleucinas 7. Y estos linfocitos TH1 ¿ya? Van a empezar a proliferar, a formar mayor cantidad de macrófagos. Ya hemos dicho que los macrófagos también van a empezar a liberar mayor cantidad de citocinas. ¿Cuáles son? Las citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 7, la interleucina 17, todos esos, ¿dónde? Por ejemplo, en una articulación, como están viendo aquí, una articulación, por ejemplo, de la rodilla cualquiera, va a haber, por ejemplo, ya mayor células preinflamatorias, porque ahí están los macrófagos, y ahí están los sinovecitos, el líquido sinovial, la cápsula, en fin. Ahí adentro va a haber una neovascularización y también hay reclutamiento de las células proinflamatorias y activación de los osteoclastos. Y estos osteoclastos ya van a empezar a diferenciarse y a veces van a empezar a atacar a las células, por ejemplo, a los sinovitos aquí adentro, dentro de la articulación. ¿Ya? Como están viendo con este dibujo, por ejemplo, una deformidad de la articulación. Esa es la fisiopatología de artritis reumatoidea para no complicarnos, ¿no ve? También aquí la parte clínica, chicos, como hace rato les mencionaba, como están viendo, hemos dicho el HLA DR7 o DR1. Hay bastantes DRs en cada estudio que han hecho en cada país, pero con el medio ambiente. Puede estar aquí el tabaco, ¿ya? Sus sustancias químicas del tabaco o del alcohol, de cafeína o de un virus que hemos dicho a nivel de la boca, por ejemplo. ¿Ya? Esos virus se unen despiertan a la parte genética y entonces va a haber un antígeno y este antígeno va a ser presentado, por ejemplo, a los células presentadores de antígeno. Estos células presentadores de antígeno van a presentar ¿a quién? Van a presentar a linfocito T, ¿no ve? Aquí el linfocito T CD4, ¿no ve? Y entonces ahí tenemos, recordarán, hemos hablado siempre, ¿no ve? Hemos hablado, por ejemplo, en sinapsis inmunológica, el HLA ¿ya? Clase 1, clase 2 van a presentar al receptor, por ejemplo, de linfocitos T, y estos, por ejemplo, se activaban aquí, deben recordar con CD3, el CD3 tenía que informar al interior de la célula, ¿para qué? Para que empiecen a empezar a formarse el TH1, TH2, TH17. En este caso, el TH1, ¿ya? El TH1, por ejemplo, ¿qué va a formar? Va a formar mayor cantidad de interferón y también el factor de necrosis tumoral alfa y las linfotoxina B. Y también empieza a formar el TH17, este TH17 igual forma el factor necrosis tumoral beta, interleucina 6 y también la interleucina 1, la interleucina 17 y factor estimulante de las colonias de granulocitos. Entonces, estas citocinas van a empezar a formar, también van a estimular, por ejemplo, a macrófago y el macrófago va a empezar a formar y a producir otras citocinas. Y como verán, a ver aquí, como verán chicos, por ejemplo, todas las células participan en artritis reumatoidea. Aquí está, por ejemplo, tenemos los macrófagos. Ya hemos dicho, el macrófago va a empezar a formar el factor necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y interleucina 1. Entonces, estas citocinas ya por la vía sanguínea van a ir hasta el nivel del hipotálamo, por eso hay células inflamatorias, hay fiebre, en fin. Pero en este caso, en artritis reumatoidea, van a ir a atacar a la articulación, ¿ya? A ese sinovitis, a esa articulación. Y también, hace rato hemos dicho, por ejemplo, cuando es presentado por una célula dendrítica, esta célula dendrítica, ¿a quién le va a presentar? Le va a presentar a los linfocitos T. Y los linfocitos T, ya hemos dicho, va a empezar a formar los linfocitos TH1, TH17. Y también los linfocitos T van a empezar a mandar, diremos, a estimular a los linfocitos B y los linfocitos B van a empezar a formar los plasmocitos y estos plasmocitos van a empezar a formar los autoanticuerpos como el anti-CCP. ¿No ve? Y también en el interior de la articulación empiezan a
diremos, a cambiar, por ejemplo, los osteoclastos, los condroclastos se unen y entonces empiezan a ver, por ejemplo, hay células que van a formar por ejemplo, la degeneración del cartílago, las erosiones. En esas erosiones y la degeneración, como están las citocinas interleucina 1, la interleucina 6 y 17, el factor de necrosis tumoral alfa y RAN, y esos van a empezar a unir y a formar, diremos, como cepillo en el interior de los osteoclastos y forman las erosiones. Y también los mastocitos están presentes, los neutrófilos, todas las células en una articulación, una articulación de cualquier hueso, ¿ya? Lo mismo, aquí tenemos otro, como están viendo, aquí están viendo un macrófago, y este macrófago, ya sabemos, siempre va a liberar las citocinas. Tenemos el factor necrosis tumoral alfa, y este factor necrosis tumoral alfa va a empezar a estimular, por ejemplo, en el interior del líquido sinovial, ¿ya? Va a empezar a activar a los osteoclastos, y estos osteoclastos, por ejemplo, por cambios bioquímicos, van a empezar a tener erosión a nivel de la articulación. Y también tenemos aquí, por ejemplo, los linfocitos TH. Ya hemos dicho aquí los linfocitos CD4 del TH1, el TH17. Ya en el TH1 va a estimular, por ejemplo, a los linfocitos B. Y estos linfocitos B van a empezar a formar mayor cantidad de inmunoglobulina M y G para que formen el factor reumatoide. Y también va a haber una citrulinación. Por ejemplo, los aminoácidos, tenemos, por ejemplo, la arginina, le va a convertir en citrulina. A eso llamamos anti-CCP. Y estos anticuerpos van a empezar a aparecer en un paciente con artritis reumatoidea. El anti-CCP, por ejemplo, este anticuerpo eh, 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 anti-CCP, este anticuerpo, casi siempre tarda en 15 años. Así que los pacientes que son predispuestos a artritis reumatoidea, hace 15 años ya tenían positivos o anti-CCP o factor reumatoide, ¿ya? Como vemos igual casi lo mismo para ver, por ejemplo, la parte del COS, como están viendo aquí, a un antígeno, le está presentando una célula presentadora de antígeno al linfocito T. Este linfocito T, ya hemos dicho, se va a diferenciar en linfocito, por ejemplo, TH1, TH17, y también este linfocito C3, donde le va a dar una estimulación para que se active linfocitos B, y estos linfocitos B van a empezar a activar, por ejemplo, la inmunoglobulina M, o la inmunoglobulina G que se une para que se forme mayor cantidad de factores reumatoides y también a nivel de los macrófagos, igual va a empezar los macrófagos a formar mayor cantidad de las citocinas, hemos dicho, el factor necrosis tumoral alfa, interleucina 1 y también la interleucina 6 y también van a participar a formar mayor cantidad de fibroblastos, condroblastos a nivel del líquido sinovial. Y por ende aparece, por ejemplo, las prostaglandinas y el panos. El panos, que hay una destrucción a nivel del líquido sinovial. Como ven aquí igual, están viendo, está activando a la activación del endotelio. Y acumulación, inflamación, donde van a participar todas las citocinas. Lo mismo, chicos, aquí, por ejemplo, están viendo aquí una célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno, ya hemos dicho, este antígeno puede estar, por ejemplo, ya la predisposición del HLA, por ejemplo, DR4, con un medio ambiente, por ejemplo, con alcohol, con tabaco o con un virus, y este virus le va a presentar a linfocitos T. Y estos linfocitos T, ya hemos dicho, se va a diferenciar en linfocitos TH1 y linfocitos TH17. Y en los linfocitos TH1 se van a formar la interferón gamma y la interleucina 1 o 2 también. Y también la interleucina 17 igual el 17 y 7. Y estos también van a estimular este linfocito T. Aquí le va a activar a que se forme mayor cantidad de los linfocitos B, mayor cantidad de autoanticuerpos, los anticuerpos. En este caso, por ejemplo, el anticuerpo de inmunoglobulina M y G para que se forme el factor reumatoide. Entonces, este dibujo es para explicar, chicos, por ejemplo, entonces ahora hay medicamentos para bloquear, por ejemplo, a nivel del CD28, a nivel, por ejemplo,
el CD80, en fin, igual a este nivel ya se han hecho los descubrimientos para hacer el tratamiento. En la parte sistémica no vamos a tardar, chicos. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, por ejemplo, en nuestro texto habrán visto solamente es de la parte de reumatología, de la parte de la articulación, pero cuando es más de 15 años, siempre va a afectar al pulmón, siempre va a afectar al corazón, siempre va a afectar al riñón y también en la parte periférica, ya, en la piel. Por eso, por eso aquí, y por ejemplo, todo, pero todo para que llegue, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, una vasculitis, para que haya un problema renal, en fin, siempre tiene que tardarse entre 15 años, ¿ya? Igual, esta es ya hemos dicho, lo que está presentando a nivel de fisiopatología, chicos. Entonces, la fisiopatología, ya hemos dicho, por ejemplo, va a afectar siempre a nivel del líquido sinovial. Entonces, en el líquido sinovial ya hemos visto que, por ejemplo, por problemas ya inmunológicos, va a haber que, por ejemplo, los macrófagos van a liberar varias citocinas y esas citocinas van a producir una alteración a nivel de los condrocitos, de los sinobiocitos, en fin, y entonces van a provocar un panos, ¿ya? Hay, por ejemplo, dentro de la articulación, existe una hipertrofia de la capa íntima, hay una angiogénesis en la capa subintimal con células proinflamatorias. Hay destrucción, por ejemplo, por las citocinas, ya hemos dicho tantas citocinas, por ejemplo, interleucina 1, 6, 17, 18, en fin, hay destrucción del cartílago y también, como va a haber destrucción, ya va a haber una activación de los osteoclastos. ¿Por qué? Por problemas de citocinas. En la cavidad sinovial, a veces hay efusión exudativa con proteínas inflamatorias. En el interior de la célula también va a haber una activación de linfocitos T, va a haber una activación de los linfocitos B, porque estos linfocitos B, hemos dicho hace rato, por ejemplo, los linfocitos CD4 se van a transformar o se van a diferenciar en TH1, TH17 y también el CD4 le va a dar un estímulo para que se forme, por ejemplo, mayor cantidad de anticuerpos, ¿ya? Gracias a los linfocitos B o por los plasmocitos. Y también hay una activación de células efectoras como los macrófagos, neutrófilos y los condrocitos. Las citocinas, ya hemos dicho, tanto los linfocitos TH1, TH17, los macrófagos, van a empezar a liberar los citocinas como tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6. ¿Y este qué va a producir? Va a activar, por ejemplo, la función de autocrina, paracrina, endocrina y inducen a la síntesis de las citocinas. Hay una sobreestimulación de las moléculas de adhesión, activación de, por ejemplo, de estos osteoclastos. Va a haber, por ejemplo, inducción de óxido nítrico, de enzimas metaloproteinasas en la matriz ósea, inducción de resistencia fase aguda y también puede llevar, por ejemplo, por citocinas a fiebre, malestar general, caquexia y activación de linfocitos B. Y los linfocitos B van a empezar a formar los anticuerpos. También tenemos la interleucina 8, ¿ya? Este interleucina 8, por ejemplo, es lo que va a reclutar a los macrófagos. Tenemos el factor estimulante de las colonias, también este estimula para el desarrollo del macrófago. La interleucina 15 prolifera los linfocitos T. La interleucina 17, inducción de osteoclastos expresado en ZANC para activación de osteoclastos. También los mediadores solubles, tenemos las prostaglandinas, ¿ya? Sensibilización del dolor, hay aumento de leucotrienos, permeabilidad vascular, hay quimiotaxis, hay metaloproteínas de la matriz, degradación de la matriz, colágeno del cartílago. También hay quinina, ayuda a la liberación de prostaglandinas, de fibroblastos, que es un potente analgésico de sustancia P en vasoactivos. Cuando vemos, por ejemplo, esta es una articulación ya normal, sana. Aquí están viendo los huesos, ¿ya? Aquí están viendo la membrana sinovial, la cápsula articular, el cavidad, el líquido sinovial y el cartílago, ¿ya? Esa es una
articulación normal. Pero cuando hay una artritis reumatoidea, todo esto se cambia, como están viendo aquí, por ejemplo, hay una inflamación de la membrana sinovial, de la cápsula articular, el paño sinovial, ya se ve aquí deformación de todas las células sinoviales, hay anquilosis porque hay rigidez, ya no hay el cartílago, aquí ha desaparecido, también y hay fibrosis y erosión, ¿ya? Ese es en artritis reumatoidea. Entonces, nuestro objetivo, por ejemplo, de este tema de artritis reumatoidea, nosotros como somos médicos, ya los médicos nosotros no tenemos que ver que llegue a este estado, porque este estado ya es definitivo. Cualquier personal de salud puede diagnosticar que tiene una artritis reumatoidea. Entonces, nosotros tenemos que diagnosticar lo más posible antes posible, que no haya erosión, que no haya deformidad, que no haya incapacidad, que no haya dolor. Tenemos que controlar. Actualmente los pacientes con artritis reumatoidea pueden hacer, por ejemplo, unos deportes livianos, pueden manejar con antibióticos, ya más atrás vamos a ver, también con antibióticos, por ejemplo, con el Farme, con medicamentos biológicos, con AINES, se puede manejar. Pero nosotros, nuestro objetivo es, antes de 15 años, diagnosticar, por ejemplo, ya si hay algún factor desencadenante, solicitar laboratorios, pero que no llegue a este estado, chicos. Ese es nuestro objetivo, porque este estado ya muy tarde el diagnóstico, yo creo que este podemos diagnosticar con cualquier personal de salud. Ya, igual aquí otro diapositiva, ya todo la fisiopatología. ¿No ves? Estamos viendo aquí cómo se aumenta el factor necrotumoral, las interleucinas, estas son citocinas proinflamatorias, están aumentando, están produciendo, por ejemplo, una alteración a nivel de membrana sinovial de la cápsula, lo que vamos a ver, los panos. Y también estas citocinas, ya, también están ahí los neutrófilos, y alteran a los condrocitos con osteoblastos, y entonces cuando se unen ya van a empezar los mismos, hemos dicho los osteoblastos, por ejemplo, los mismos van a empezar a atacar, por ejemplo, aquí a nivel del hueso, entonces va a haber una erosión. Entonces nuestro objetivo de esta clase es que no llegue a este estado, que no llegue a la deformidad, que no llegue a la incapacidad de los pacientes con artritis reumatoidea. Entonces el diagnóstico muy temprano tiene que ser, ¿ya? Igual como ven aquí, por ejemplo, chicos, una articulación normal, ¿ya? Una articulación normal. Y aquí todos los huesos, por ejemplo, cartílagos, el tendón, todo está bien, líquido sinovial, en fin. Pero en cambio, en la artritis reumatoidea todo se deforma, ¿ya? Y están viendo aquí el panos, el cartílago, lesionados, desportillados, en fin. No tenemos que llegar a eso, chicos. Ya en cuanto a la distribución de la artritis reumatoidea, casi siempre ataca a las articulaciones, por ejemplo, interfalángicas, ¿ya? Hemos dicho hace rato, siempre puede atacar a la articulación de la muñeca, a la articulación metacarpofalángicas y también a las interfalángicas proximales. Casi poco llega a los distales, casi nunca. Y también siempre respeta, por ejemplo, la columna dorsal y la columna lumbar. Casi no hay siempre a ese nivel. Y las caderas también son raros. Por ejemplo, si es que habría un dolor a nivel lumbar o a nivel dorsal, y entonces casi no hay en artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, como están viendo en este dibujo, ataca a las articulaciones interfalángicas, tanto en manos y pies, ataca a los tobillos, ataca a metatarso, ataca a las rodillas, y también ataca al hombro, al codo, y también ataca a la articulación. Sí, aquí ataca a la articulación, por ejemplo, cervical, porque hay a veces hasta deslocaciones, por ejemplo, de la articulación entre atlas y axis y temporomaxilar también. Pero en el porcentaje, chicos, casi el 90-95% es interfalángicas, ¿ya? Interfalángicas. Casi 50% están en los pies. Y casi 10 a 15% es a nivel de las articulaciones grandes, como aquí, por ejemplo, el hombro, el codo o temporomaxilar, ¿ya? En cuanto a la historia clínica, chicos, ¿ya? Por ejemplo, en la historia clínica, muy importante, siempre en todas las asignaturas tenemos que hacer todo completo, ¿ya? Entonces, siempre averiguar el inicio insidioso con desarrollo lento, ya hemos dicho, este es una poliartripatía de inflamación crónica, ¿ya?
poliarticular es simétrico, siempre simétrico, no puede ser, por ejemplo, como en otras patologías, por ejemplo, de un solo lado. Tienen que ser bilateral, ¿ya? Sinus inflamatoria, siempre hay dolor y edema en la clínica. Repasando, chicos, ¿ya? Y también en la historia clínica siempre las articulaciones más afectadas, hemos dicho, es las interfalángicas, ¿ya? El metacarpofalángicas, metatarsofalángicas. La muñeca, tobillos, hombros, codos, rodillas, sí. Puede haber, pero en menos porcentaje, por ejemplo, hasta en la columna cervical, ¿ya? Aquí están viendo en todas las articulaciones, ¿ya? Más en las manos. También en los síntomas, por ejemplo, sistémicos, por ejemplo, hay fatiga, hay malestar general, hay depresión, a veces hay fibrículas, a veces hay rigidez matutina. Por ejemplo, este es característico, chicos. Siempre hay que diagnosticar con diagnóstico diferencial con osteoartrosis. Por ejemplo, en osteoartrosis es más degenerativo el dolor. En cambio, en artritis reumatoidea está inflamada, pero el dolor en las mañanas casi siempre es más de una hora, ya el dolor matutino. Las rigidez, por ejemplo, los dedos se quedan un poco medio duros, más de una hora, ¿ya? En cuanto al examen físico, ya saben muy bien, pueden hacer por órganos, a nosotros más nos ocupan las articulaciones. ¿Ya? Inicialmente se puede afectar un par de articulaciones, simétrica, puede no ser captada. A la evaluación fundamental puede haber sinovitis. Si está inflamada, ¿ya? Si está inflamada, por ejemplo, una articulación sin causa alguna, siempre hay que ver con artrosis, ¿no ven? En artrosis no hay inflamación, hay dolor. Pero la sinovitis, esa inflamación de esa articulación, por ejemplo, un dedo o algo, tiene que ser más de 6 semanas. Cuando es menos de 6 semanas, todavía podemos dudar en artritis reumatoidea. Tiene que ser siempre más de 6 semanas. En cuanto al examen físico, chicos, siempre todos los pasos tenemos que hacer, pero en una sinovitis siempre se ve como una articulación esponjosa, y ya, en cambio en osteoartrosis siempre es de duro, más firme, ¿no ve? La inflamación en muñecas, codos, rodillas, en metatarsofalángicas, hay dolor al movimiento pasivo, calor en la palpación, limitación de rango motor, de motor articular. Como en este dibujo, chicos, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, ya este sistémico, tenemos los nódulos reumatoideos, siempre afecta a la articulación, por ejemplo, metacarpofalángicas, ¿ya? Están viendo aquí, afectación de metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, ¿ya? En cambio, casi siempre respeta los interfalángicas eh, mm, distales, siempre afecta a los proximales. Por ejemplo, en osteoartrosis, los nódulos de Hederben, la próxima clase vamos a ver, siempre se ve en las en la articulación interfalángicas distales y proximales. Pero aquí, en artritis reumatoidea, casi no existe la inflamación, diríamos, en la articulación interfalángicas distales, más es proximal y metacarpofalángicas. Ya, este ya es ya en este dibujo, chicos, no tenemos que llegar. Este ya es muy severa, imagínense, ya debe ser esta artritis reumatoidea más de 30 años, imagínense, en la radiografía, muy deformado. Entonces, el objetivo de la clase, chicos, es diagnosticar tempranamente, no llegar a este tipo de deformidad, incapacidad. En cuanto a las hallazgos extraarticulares, ya ocurre mayormente, seropositivos, ya pueden desarrollar, por ejemplo, extraarticular, como verán aquí. Ya, este es ya, por ejemplo, los signos en artritis reumatoidea, están viendo en dedo en ojal, están viendo en cuello de cisne, en dedo en martillo. Y también podremos ver extraarticular, los nódulos reumatoideos, ya como algunos, diremos, masas que no duelen. Ahí podemos encontrar en radiológico en el pulmón, el líquido sinovial turbio. También podemos ver, por ejemplo, el factor reumatoide positivo y el anti-CCP positivo. Ya hemos dicho articular los nódulos reumatoideos, la enfermedad cardiopulmonar. Puede, por ejemplo, hay artritis, por ejemplo, ya menos de un año, más de un año, cuando son ya una artritis establecida ya más de un año, ya recién llegamos a la parte sistémica. Por ejemplo, la enfermedad cardíaca, ya puede provocar una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, cardiopatía reumática, en fin, pero eso siempre se ve, chicos, más de 15 años. Cuando vemos, por ejemplo, en pulmones, puede haber una fibrosis, un, una
una enfermedad pulmonar intersticial ya más de 15 años. Problema ocular también, chicos, seguramente deben acordarse. Un problema ocular, por ejemplo, puede haber un ojo seco, también se ve la escleromalacia. Nosotros, no sé, los que han visto, por ejemplo, los que han pasado por prácticas de reumato, por ejemplo, hay señoras que tienen ojo medio color, medio verde, verde celeste, en fin, ya esto es una escleromalacia por problemas de artritis reumatoidea, un síndrome de Sjögren con ojo seco, una vasculitis, puede haber, por ejemplo, en dorso del pie o en los tubillos, en fin, eso ya, pero se ve, chicos, como les dije hace rato, más de 15 años, enfermedad neurológica, el síndrome de Felty más de 15 años, ¿ya? Eso seguramente alguno de ustedes va a hacer reumatología, van a ver todas esas cosas, ¿ya? Por ejemplo, el nódulo reumático, ¿ya? Es un nódulo subcutáneo más común de manifestaciones extraarticulares. Casi se ve siempre de 20 a 30 de los casos, 30%. ¿Ya? En pacientes seropositivos, ¿ya? En brazos, en codos, puede aparecer puntos de presión de pies y rodillas. ¿Ya? Están viendo estos de los nódulos reumatoideos, ¿ya? Como aquí, así se ve, pero esto se ve, ya hemos dicho, en pacientes crónicos que ya tienen más de 15 años, este tipo de pacientes con nódulos reumatoideos. También, ya hemos dicho, en problemas de corazón y pulmón, ya hasta puede haber un derrame pericárdico por artritis reumatoidea. Podemos ver, por ejemplo, en la radiografía, unos nódulos intrapulmonares, la fibrosis intersticial difusa, ya una aterosclerosis, una pericarditis, se ve, eso ya son sistémicos, pero a nivel de artritis reumatoidea, pero más de 15 años. En la enfermedad ocular, ¿ya? En el ojo, por ejemplo, hay una queratoconjuntivitis, síndrome de Sjögren, ese paciente no tiene lágrima, ojo seco, se queja principalmente, hay una episcleritis. Ocasionalmente se manifiesta con dolor, inyección conjuntival, ya hemos dicho, también una ulceración escleritis, también la escleromalacia, ¿no ve? Como ven aquí, por ejemplo, así se ve, pero hay algunos pacientes, ven este color. Por ejemplo, tengo pacientes, los que han visto este color, una escleromalacia ocular, por problemas de artritis reumatoidea. ¿Ya? Se ve. Síndrome de Sjögren ya hemos dicho, se ve en artritis reumatoidea, a veces se acompaña. Por ejemplo, tengo un paciente en la consulta, tiene cero positivo, el FR, anti-CCP, todos los laboratorios, también se ha acompañado con síndrome de Sjögren. Esos pacientes, pucha, a veces desesperan, no pueden dormir, están con su botellita en la cama, con su botellita al caminar, en fin, pero aparece entre 10-15% del síndrome de Sjögren, ¿ya? Es problema bastante y también es problema inmunológico. ¿Ya? No tienen saliva, no hay lágrimas, es difícil nomás de controlar a estos pacientes, se desesperan, tienen una sensación, hay sequedad de saliva, secreciones vaginales, tienen estos pacientes con síndrome de Sjögren. Vasculitis reumatoide, chicos, ya hemos dicho, casi siempre aparece más de 15 años, ¿ya? Como verán, arterias pequeñas, hay infarto distal, como en este dibujo van a ver, ya es una arteritis, ahí están viendo. Mira cómo tienes problemas de vasculitis, ¿ya? El síndrome de Felty, chicos, vamos a apurar, hay esplenomegalia, ¿ya? Hay neutropenia y también trombocitopenia. El neurológico, hay neuropatía periférica, ¿ya? Por ejemplo, más se ve en problema. Hay también problemas, por ejemplo, atrapamiento, el síndrome de túnel carpiano, ¿ya? Y también subluxaciones, por ejemplo, eso es lo peor en artritis reumatoidea en crónicos, hay subluxación de atlanto-axoidea, ¿ya? En laboratorio, chicos, siempre hay que pedir un hemograma completo, también pedir los perfiles, por ejemplo, renales, por ejemplo, positivo sale el FR, el anti-CCP, y también la velocidad de sedimentación y también la proteína C reactiva elevadas, ¿ya? Ya hemos dicho, 25 a 35% de pacientes puede llevar a una anemia leve, por eso no está, por ejemplo, hay algunos pacientes, no se olviden, chicos, a veces yo tengo artritis reumatoidea, a veces no quieren comer carne. Y peor todavía, con el problema que tienen con esta enfermedad, podemos aumentar su anemia. Entonces, hay autores, por ejemplo, que están de acuerdo que esos pacientes sí pueden comer carne roja.
los glóbulos blancos pueden ser elevarse por problemas de inflamación y disminuir el síndrome de Felton. Las plaquetas también pueden aumentar o bajar. ¿Ya? Y también los perfiles, por ejemplo, la de las albúminas, eso, pueden estar bajas o aumentar en examen de sangre. El factor reumatoide, ya hemos dicho, el factor reumatoide casi siempre del 70-80% está presente en artritis reumatoidea, pero también puede estar negativo, chicos. A ver, siempre les pregunto cuando, por ejemplo, el factor reumatoide o el, el, el anti-CCP, por ejemplo, el péptido anticitrulinado, por ejemplo, si es negativo, de 6 a 1 año hay que volver a pedir, a solicitar. Por ejemplo, dice aquí, el anti-CCP de mal pronóstico de actividad enfermedad, 98% específico para el diagnóstico de artritis reumatoidea, puede estar presente, dice 15 años previo, ¿no ve? Como hace rato les decía, el anti-CCP casi 15 años ya está presente. Entonces, ya hemos dicho hace rato, que es, por ejemplo, nosotros tenemos aminoácidos, la arginina, por ejemplo, se va a convertir en citrulina, entonces, y eso le va a llevar a que se formen los anticuerpos anti-CCP, ¿ya? Y eso se ve por problemas, ya hemos dicho, el antígeno leucocitario 1 DR4 con predisposición a medio ambiente, y entonces hay aumento. La velocidad de resolución PCR van a estar aumentadas porque hay inflamación, chicos, ¿ya? Y otros, por ejemplo, pruebas serológicas, hepatitis B, TB, hay que pedir, chicos, porque para hacer el tratamiento. Y también en las radiografías, chicos, por ejemplo, siempre evaluar las manos, pies y tórax, las radiografías, pero últimamente se está manejando mejor las radiografías y también la ecografía, ¿ya? Los hallazgos puede haber en 2 años, erosión ósea, osteopenia, pero ya hemos dicho, chicos, a este no tenemos que llegar. Este ya es en artritis reumatoidea. Nosotros tenemos que diagnosticarlos más antes posible, chicos. Ya si hay padres, algo. Por ejemplo, aquí están viendo, ¿no ve? Deformación, erosiones, en fin. ¿Ya? Igual, aquí están viendo ya una disminución, erosión, por ejemplo, están aquí, desviación, igual aquí, mira, una erosión, ya intraarticular, ya aquí deformidad de las articulaciones, en artritis reumatoidea, y igual, peor todavía aquí, ya todos los signos estamos viendo. Entonces, ya hemos dicho, ahora se está manejando también, igual como radiografía, las ecografías, ¿ya? También la resonancia magnética, pero imagínense, chicos, para cada articulación a nuestros pacientes le haríamos gastar mucho. Se detecta, por ejemplo, con ecografía, la sinovitis, efusiones y las erupciones, ¿ya? Con la resonancia magnética, la inflamación, ¿ya? Y más importante. Entonces, para diagnosticar una citomatoidea, una buena historia clínica, un buen examen físico, laboratorios y las radiografías, y tenemos aquí. El diagnóstico, eh, chicos, siempre se hace por criterios en reumatología. Aquí, para empezar, chicos, por ejemplo, el criterio de diagnóstico, por ejemplo, artritis reumatoidea, el Colegio Americano de Reumatología en el año 1987 ha hecho. Otro había en el año 1948 o 58 que ya no se maneja. Pero también ya, por ejemplo, los americanos decían, por ejemplo, tenemos 7 criterios. De los 7 criterios tenemos que tener por lo menos 4. Arriba de 4 vamos a decir que tiene este paciente artritis reumatoidea. Mira, el primer criterio era, por ejemplo, rigidez matutina mayor a 1 hora. 2, tener una edema más de 3 articulaciones, ya, tenía que ser simétrica. También tenía que ser, por ejemplo, en manos, muñecas, el factor reumatoide positivo, nódulos reumatoideos, cambios radiográficos. Pero solamente para recordar, chicos, porque ya es del año 1987, del Colegio Americano. Ahora ya se ha cambiado, chicos, por ejemplo, actualmente, tal vez ya, mira, aquí también ya estamos, desde 2010 ya han pasado 20 años, tal vez en 20 años, no sé si los que están haciendo el tema de artritis reumatoidea tal vez van a investigar, pero actualmente se mantiene esto. Ahora tenemos los criterios ya para diagnosticar, el criterio del Colegio Americano de Reumatología y también la Liga Europea de
de artritis reumatoide, por ejemplo, europea, estas dos escuelas, por ejemplo, han hecho una clasificación. ¿Ya? Ellos han visto, por ejemplo, la afectación articular, la parte de serología, la parte de fase aguda y también la duración. Entonces, ellos clasifican en puntos, ¿ya? Se clasifican, por ejemplo, ellos dicen más de seis, entonces ya clasificamos como artritis reumatoidea. Por eso, por ejemplo, una sola articulación, 0 puntos. De 2 a 10 articulaciones, eh, de 2 a 10 articulaciones grandes, entonces un solo punto. Chicos, vean, por ejemplo, aquí de 1 a 3 articulaciones pequeñas afectadas, 2 puntos. De 4 a 8 articulaciones pequeñas afectadas, 3 puntos. Mayor de 10 articulaciones pequeñas, 5 puntos, ¿ya? Eso es lo que clasifican. Entonces, en la parte de serología, por ejemplo, cuando es el FR y anti-CCP negativo, 0 puntos. Cuando es bajito, ya bajo, por ejemplo, nivel 3, entonces 2 puntos. Pero cuando el FR positivo, el anti-CCP alto son entre 3 puntos. En la fase aguda también, chicos, por ejemplo, el BCG, el PCR, si es normal, 0 puntos. Pero si están aumentados, 1 punto. La duración, por ejemplo, esa inflamación de sinovitis que hemos dicho es más de 6 semanas, menos de 6 semanas, 0 puntos. Cuando es más de 6 semanas, 1 punto. Entonces, actualmente se maneja esta clasificación de ACR de 2010 actualmente, chicos, ¿ya? Para manejar, pero tiene que ser su puntaje más de 6 puntos. En criterios, ya hemos dicho, chicos, no vamos a tardar, es un poco tiempo nos falta. Estos son los que están en nuestro. Esto también ya hemos hablado de la parte de cirugía, chicos. Nos entraremos a la parte de diagnóstico, ya hemos dicho, el diagnóstico, el criterio es de ACR más EULAR, ¿no ve? 4 áreas a evaluar, ya aplicar, por ejemplo, sinovitis, siempre diagnósticos diferencial, el puntaje de 6 puntos en EULAR, ¿ya? Y hacer una intervención temprana. En cuanto al tratamiento, chicos, no tiene cura conocida hasta ahora, ¿ya? El objetivo, chicos, ya hemos dicho, de nosotros es que tiene que ser un diagnóstico temprano, ¿ya? Tiene que haber una remisión, tiene que haber menor daño articular, tenemos que mejorar la parte física y mantener su calidad de vida. Así que nuestro objetivo en el tratamiento es, por ejemplo, minimizar, ¿ya? La discapacidad a corto plazo, ¿ya? Tenemos que volver a largo plazo, la inflamación tenemos que controlar y también las erosiones y la incapacidad, ¿ya? En cuanto al tratamiento, chicos, tiene que ser medicación, ¿ya? Y también reducción del estrés articular, terapia físico-ocupacional y la intervención quirúrgica. Nos vamos a apurar, chicos, ¿ya? En cuanto a los AINES, se maneja todo tipo de AINES, chicos, ustedes saben, pueden manejar analgésicos, ¿ya? Y también los corticoides. Los corticoides podemos manejar. Y también los medicamentos modificados, fármacos modificadores de la reumatoide, ¿ya? Y productos biológicos. Cada uno vamos a explicar rápidamente, chicos. Por ejemplo, el DATS, eso es para manejar, chicos, en la actividad de la enfermedad, ¿ya? Es el DATS. Eso es para ver, por ejemplo, que si el DAS, por ejemplo, DAS 28, dice, por ejemplo, si nosotros manejamos un medicamento más de 3 meses, si no funciona, hay que cambiar el DAS. Para eso es, ¿ya? Como dice aquí, por ejemplo, la parte genética. Aquí, por ejemplo, la parte genética, el laboratorio y también la evaluación clínica, nosotros tenemos que hacer buen tratamiento, ¿no ve? Los AINES, chicos, los AINES, ¿para qué manejamos los AINES? Tenemos que bajar la inflamación, ¿ya? La inflamación. ¿Quiénes están inflamando? Hemos dicho, por ejemplo, está el factor necrótico tumoral alfa, ahí está el interleucina 1, interleucina 6, en fin, tenemos que inhibir a los macrófagos que no secreten muchos citocinas, en fin, pero los AINES hay que desinflamar, chicos. O una. Y también hay que ver siempre las molestias gastrointestinales. Por ahí problemas renal, por ahí tiene hipertensión, por ahí tiene diabetes, ¿no ves? Entonces, los corticoides. Los corticoides podemos manejar como un antiinflamatorio inmunoregulador, pero en este caso se maneja la prednisona de 5 a 10 miligramos cada día. Pero mejor sería 5 miligramos, ¿ya? Porque siempre los corticoides llevan a problemas de Cushing, a aumento de peso, hipertensión, hiperglicemia, hasta osteoporosis. Siempre hay que controlar con corticoides.
También podemos manejar, por ejemplo, todos los que tenemos que bloquear a nivel del, por ejemplo, a nivel del factor necrotumoral. Tenemos el Etanercept, el Linercept, Abatacept, ¿ya? Y también, aquí tengo otro resumen, chicos, por ejemplo, el metotrexato. El metotrexato es es fármaco ya antirreumático, ¿ya? Farme. Entonces, el metotrexato está de elección, chicos, ya es de primera línea. Ya hemos dicho, por ejemplo, siempre, cada semana se utiliza, es barato, chicos, está efectivo. Entonces, el metotrexato eh, se utiliza de 12, ¿ya? De 12 a 15 miligramos, ¿ya? Mejor siempre sería, chicos, 7,5. Hasta 25 miligramos, ¿ya? O hasta 30 podemos utilizar, pero siempre menos 2 es tóxico, chicos, ¿ya? Y por eso siempre se da para toxicidad para disminuir hasta el ácido fólico, ¿no ve? De lunes a viernes y fin de semana el metotrexato, ¿ya? El metotrexato, sus efectos, ya hemos dicho, siempre, por ejemplo, prevención de los mismos con ingesta de folato, ¿no? El ácido fólico hay que dar de lunes a viernes y sábado y domingo podemos dar el metotrexato. Siempre controlar, siempre, por ejemplo, el metotrexato, que nos va, es antagonista de estomatitis, úlceras orales, alopecia, caída de pelo, en fin, náuseas, todo eso nos controla el ácido fólico, ¿ya? El metotrexato, siempre evaluar la función renal, la función hepática, el alcohol, ¿ya? La hidroxicloroquina, igual podemos manejar. Lo único es que un antimalárico, ya en paludismo utilizamos, ya podemos combinar con metotrexato o con sulfasalina, ¿ya? Pero su problema es siempre la oculotoxicidad. Tiene problemas a nivel de la visión. Siempre, a veces, retinopatías por hidrocloro. Sulfasalinas, podemos utilizar, pero ya hemos dicho, más barato nos cuesta el metotrexato, chicos, ¿ya? Y también podemos utilizar, chicos, la liflonamida. También se puede utilizar, pero podemos combinar también con metotrexato, ¿ya? Y los inhibidores del factor necrotumoral. Ya hemos dicho, por ejemplo, está el infliximab, el adalimumab, el certolizumab y guselkumab, ¿ya? Los inhibidores, chicos, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, a nivel eh, y los bloqueadores coestimuladores de las células, como por ejemplo, el Abatacept, ¿no ve? Va a bloquear a nivel de la proteína 28, ¿no ve? Y también tenemos otro producto, por ejemplo, el rituximab, ¿ya? También va a bloquear a nivel CD20, ¿no ve? Los inhibidores, por ejemplo, de la interleucina 6, ya hay, por ejemplo, el tocilizumab. Y también los que van a inhibir a la interleucina 1, tenemos la anakinra, la interleucina 1, inhibe. Los otros inmunomoduladores. Tenemos otros productos, el acetoprima, ciclosporina, ciclofosfamida, penicilina, sales de oro, que son costo y sus tóxicos, casi no se está utilizando mucho, más el metotrexato y también hidroxicloroquina en nuestro medio. Ya en un embarazo igual se puede manejar, pero ya con medicamentos con farme, con hidroxicloroquina, pero mejor no llegar a un embarazo, ¿no? Reducción de estrés, ¿ya? Es bajar el peso, mantener actividad física, también, diremos, apoyos, y por último, el apoyo quirúrgico, ¿ya? El manejo quirúrgico, por ejemplo, que hemos fallado en un tratamiento médico, y entonces podemos hacer un reemplazo articular o una artroplastia. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta. El día, eh, mañana es miércoles, el jueves pasaríamos, chicos, y hacemos osteoartrosis, así que para que descansen, chicos, el día bien, si están de acuerdo. Hola. Está bien, doctor. Ya, Sí, está entonces, bien. el jueves haremos, chicos, a la misma hora, y el viernes descansan, y el próximo martes y jueves estaríamos terminando toda la reumatología, chicos. Entonces, si no hay preguntas, muy buenas noches. Saludos, nos vemos el día jueves, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias. Ya, saludos, Hasta cuídense. luego, doctor. Chao, saludos, cuídense, chicos.